Ya recibimos con mucho gusto al politólogo Daniel Giaschetti. Daniel, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, un gusto tenerte nuevamente de manera presencial en Informe Sí, Capital, es más ¿no? lindo esto, ¿no? Poder venir, conversar cara a cara. Te puedo hacer más preguntas. Totalmente. Me puedes interrumpir, ¿no? Que igual, por Zoom es más difícil. Era más difícil. Vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con el presupuesto, lo que está pasando ahora en el Parlamento y cómo se están dando las alianzas, si es que hay alianzas Viste que dentro de la coalición. todos los diarios titulan, esta es la principal ley del gobierno. Sí. Bueno, en cierto modo es así. Define los recursos, por lo menos. Claro, decide qué hacer con el dinero público que se recauda a través de impuestos. Una parte de ese dinero está destinado a sueldos, otro dinero a funcionamiento y otro dinero a inversiones. Cada nuevo gobierno ordena sus prioridades. El presupuesto está organizado en función de un conjunto de metas macroeconómicas determinadas por el equipo económico de cada gobierno, y en este caso las metas son muy claras. Reequilibrar las cuentas públicas. El déficit fiscal llegó al 6%, hay que bajarlo, hay un compromiso de llegar a 2,5 al final del periodo, y por tanto hay una serie de mecanismos que apuntan a que el gasto público sea inferior. Esa es un poco la idea y la visión, digamos, ideológica que está detrás del presupuesto. Claro. ¿Y cómo se agrupan, digamos, la coalición de gobierno que esta vez le toca hacer? Hay un gran cambio, ¿no? Por el cambio de partido en el gobierno. ¿Y cómo se debate al interior pensando en hacia dónde van esos recortes y ajustes? Claro, porque el proyecto de presupuesto es un proyecto del gobierno, pero lo tiene que aprobar el Parlamento. Y en el Parlamento el gobierno tiene mayorías, pero los parlamentarios razonan y se mueven distinto a los ministros y a la OPP y al presidente, ¿no? Es decir, los parlamentarios... Y tienen la gente además más directamente... Tienen que dar la cara, tienen que volver a sus departamentos, se tienen que hacer cargo del relacionamiento cotidiano con la sociedad. Entonces, muchas veces las posiciones del gobierno no son exactamente iguales a las posiciones de los representantes. Lo que estamos viendo es que esos mismos representantes están generando una serie de cambios, de modificaciones. Hay una proporción bastante grande de artículos que van a ser modificados, algunos van a ser sustituidos. Eso en la ciencia política le llamamos el ajuste de preferencias. Es decir, el proyecto probablemente no, con toda seguridad va a ser aprobado, pero va a ser aprobado con cambios. Muchos cambios, porque ayer se aprobaron 430 artículos que no había mayor diferencia. Y quedan 259, ¿no? Bueno, ahí hay que revisar bien porque... ¿Qué tan relevantes son? Claro, hay algunos, por ejemplo, algunos legisladores han dicho que, bueno, que los cambios y las modificaciones son relevantes porque hay un reordenamiento del gasto, ¿no? Por ahora no se le ha solicitado al Poder Ejecutivo nuevas dotaciones, que es algo que se podría dar, ¿no? Es decir, que haya una presión muy fuerte por algún área del gasto, aumentarla, y para eso la Constitución prevé la posibilidad que el Poder Ejecutivo envíe un mensaje complementario. Por el momento eso no ha salido, pero es una posibilidad que no hay que descartar en algún momento. El Poder Ejecutivo puede hacerlo en cualquier momento del trámite, ya sea en la Cámara Baja o luego cuando pase al Senado. Los cambios que hay están referidos a 4 o 5 áreas de la política pública. El Poder Judicial, la idea es, bueno, que se abran juzgados centrados en los problemas de género en el interior del país. Luego está el tema de la educación terciaria. Ahí hay partidas para UDELAR, para los programas de DT y becas, para la UTEC, y partidas para el Instituto Clemente Estable. Y después otro cambio serían las partidas del INISA, al cual se le dotaría con mayores rubros. Luego hay una serie de artículos que se modifican, pero que ya son de otra índole. No es un problema de plata, sino de diseño. Por ejemplo, la unidad agroalimentaria de Montevideo, que todavía está trancado eso, ¿no? Es decir, es cierto que la Intendencia ya tomó previsiones para no soltarla y pasó todos
creo que todos los terrenos volvieron a propiedad de la Intendencia. Pero lo cierto es que, bueno, ese artículo se sigue negociando y probablemente cambie. Entonces, yo diría, lo que está ocurriendo se parece mucho a la LUC. Es decir, y esto es interesante porque nos permite analizar mejor lo que va a venir en el futuro, ¿no? Es decir, el Poder Ejecutivo envía leyes, la coalición las ajusta, las cambia, y en todo ese proceso la oposición no participa. Y esto nos hace acordar a lo que ocurría en los últimos 15 años. Yo te iba a decir, cuando el Frente Amplio tenía mayoría. Exacto. La oposición decía, no, porque nosotros no podemos influir, porque primero se tienen que poner de acuerdo adentro del Frente Amplio. Bueno, esto es igual. Y sabes que a los politólogos y los cientistas sociales en general nos interesa mucho encontrar regularidades, patrones de comportamiento. Y acá tenemos un patrón de comportamiento muy claro. Es decir, las leyes se envían desde el Ejecutivo, la coalición mayoritaria las cambia y luego en el plenario impone su mayoría. Claro, y pasa entonces lo que también decían que hay un empobrecimiento o puede correr riesgo de empobrecimiento del Parlamento si no hay demasiada discusión respecto a los proyectos enviados del Poder Ejecutivo, y bueno, que teniendo la mayoría son digamos, más habituales. La mayor parte del tiempo, desde 1985 para acá, el Parlamento ha funcionado bajo este tipo de lógicas que podríamos caracterizar como mayoritarias. Y no hay duda que cuando hay lógicas mayoritarias, el debate o la discusión se empobrece. Claro. Pero yo creo que también lo que empobrece la discusión son los plazos fijos para tratar, ¿no? días, claro. Es decir, la LUC y ahora el presupuesto, la Cámara solo tiene 45 días, en la LUC tenía menos, pero bueno, eso también complica, ¿no? Porque no se puede analizar, porque los invitados tienen solo una oportunidad de abrir la boca en la comisión y eso complica bastante. Claro. ¿Cómo, digamos, está funcionando la coalición entonces de gobierno? Funciona, y fíjate, si funcionará que se reunió el domingo, el sábado, el día de elección estaban trabajando para ponerse de acuerdo. En la LUC pasó algo parecido, se encerraron un fin de semana y se pusieron de acuerdo. Por tanto, otro evento constatable es el hecho de que la coalición funciona y todos aquellos que especularon con la posibilidad de ruptura, bueno, estamos muy lejos. La coalición está vivita y coleando y en todo caso lo que podemos avisorar es que esto va a durar. Claro, ya tenemos que ir cerrando, pero ¿pensás que puede haber alguna diferencia entre la votación en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda y lo que puede llegar a pasar en el plenario? Puede haber cambios. Nuestro Parlamento es de reglas abiertas. Eso quiere decir que se puede hacer cambios todo el tiempo, en la comisión, pero también en el plenario. En este tipo de leyes, los presupuestos, se suelen presentar aditivos en sala y muchas veces, si el aditivo está bien fundamentado o si el sustitutivo, aditivo es agregarle al artículo, sustitutivo es sustituir un artículo. Bueno, si está bien argumentado, puede haber cambios. ¿Y más posible que haya en diputados que en el Senado? ¿O no? Bueno, la lógica de la coalición es tratar de, en la segunda Cámara, tratar de hacer la menor cantidad de cambios posibles, pero la experiencia indica que vamos a 3 cámaras, ¿no? Claro. Es decir, el Senado va a meter mano porque también tiene cosas para decir y finalmente el que cierra el proceso va a ser la Cámara de Representantes. Bien. Daniel Giachetti, seguiremos de cerca este tema que todavía quedan unos cuantos días en la... Hoy es el tema central. Vamos a ver si la semana que viene lo sigue siendo. Vamos a ver. Probablemente sí, pero bueno, hay otros temas que están emergiendo. Están emergiendo con mucha fuerza. Gracias, Daniel, y bueno, bienvenido nuevamente aquí a la mesa de Informe Capital. Un placer.